3 minutitos. Perdón, 3 minutitos e iniciamos. Bien, chicos. Voy a empezar a llamar a los compañeros que me parecen como no conectados únicamente. Bien, para confirmar si están o no están en clase. De ahí, todos los que ya me aparecen como conectados, descargo la lista de Teams y obviamente pues comparo con las asistencias que marcaron para saber si estuvieron o no en la sesión. Bien. José Miguel Benítez. Aquí. Gracias. Jonathan Gutiérrez. Jonathan Gutiérrez Balbuena. Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel Hernández. Tania Esmeralda Hernández. Tania Esmeralda Hernández. María Karen Peralta. María Karen Peralta de Jesús. Ixia Rodríguez. Ixia Rodríguez. Ailén Rojas. Ailén Rojas. Ailén Rojas Cruz. Y Soad Yamilet Vázquez. Yamilet Vázquez. Tampoco. Pues aquí en teoría tengo marcados a la mayoría y en clase solo tengo a 37. Entonces voy a descargar mi... ya tengo 55. A ver, sí, bien. Dime, Linda, Unice. Maestra, yo no pasé lista, es que no me cargaba el internet, pero sí estoy aquí. Ok, pero no te llamé, y si no te llamé es porque sí me aparecía como conectado.
Ah, ok, gracias. Es que, como le digo, no me cargaban. Creí que estaba pasando a todos. No, 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 solo a los que me aparecen como no conectados, por si no es demasiado tiempo y ya pues perdemos tiempo de clase. Entonces solo comparo los que Yo ya... no puedo pasar asistencia. Perdona, no te entendí. Yo no pasé asistencia. Jonathan, sí, a ti sí te llamé. ¿Te quedas al final de la sesión, por favor? Para marcar tu asistencia, por favor, Jonathan. Gracias. Bueno. Muy bien, chicos. Ya ven la presentación, ¿verdad? Bien. Sí. Recuerden, por favor, gracias. Recuérdense, por favor, compañeros, que cuando nosotros hablamos de la física, bueno, ahorita cápsula informativa antes que todo, cápsula informativa, recuérdense, por favor, hoy estamos a nuestra penúltima clase de física aplicada a la fisioterapia. Ya el próximo martes que los vea será nuestra última sesión de física. Completaríamos en todo el temario de física aplicada a la fisioterapia. Por lo tanto, solicito por favor, compañeros, que revisen sus asistencias, que también revisen la parte de los videos asincrónicos para que usted sepa, obviamente, que todo el requisito del examen, pues ya lo cumple. Recuerde, compañero, que una vez que usted concluya con el 100% con el 100% del avance de las clases asincrónicas, ya no toque ahí, mejor si ya no toca, porque si usted vuelve a ingresar, le borra otra vez todo el avance y tiene que volver a ver todos los videos, responder las preguntas y obviamente pues ya lo lleva hacia el término al tener el 100%. Entonces, todavía los veo el próximo martes. Ese martes, de hoy en 8, usted ya tuvo que haber completado las 3 sesiones asincrónicas. Entonces, si usted tiene alguna dificultad en el avance de las clases asincrónicas, es el momento justo para que yo le pueda ayudar. El día del examen no estoy quitando restricciones y ya sabe entonces que no podría realizar su examen parcial. Bien. Temas entonces para hoy. Ahora sí, iniciamos con nuestra sesión de hoy. Electromagnetismo. Vamos a terminar de conocer los conceptos de resistencia y resistividad, obviamente aquí en función de la ley de Ohm y la mecánica ondulatoria. Bien. Recuerde, compañeros, usted va a conocer ahorita o va a reconocer ¿cómo se llama? Los conceptos de la ley de Ohm, la mecánica ondulatoria, y cuando usted tenga esos conceptos va a tener esa relación, obviamente, hacia la aplicación de un agente físico, hacia esa aplicación, obviamente, la cual lo va a llevar a un proceso de rehabilitación física adecuada. Bien, entonces tenemos que ver este agente físico, si estamos hablando de resistencia, estaríamos hablando también de una corriente eléctrica, que sería una electroestimulación. Al hablar directamente sobre la mecánica ondulatoria, podríamos hablar del ejemplo hacia el ultrasonido, hacia una onda de choque, que usted puede llegar a utilizar como un agente físico que nos ayuda hacia un proceso de rehabilitación. Bien. Primera hora, entonces vamos a observar la ley de Ohm y principios básicos de la mecánica ondulatoria, la segunda hora. Referencias a consultar, ya la hemos hablado anteriormente. Temas previos, resistencia y resistividad de la clase asincrónica. Entonces, de esa clase asincrónica derivo esta pregunta. Y usted me va a decir si es resistencia o si es resistividad. ¿En dónde la va a colocar? En el chat, por favor. Bien. Se define como la oposición a que fluya la carga eléctrica. ¿Qué será? ¿Resistencia o resistividad? Los leo entonces en el chat. ¿Qué será? ¿Resistencia o resistividad? Gracias, José Miguel.
Veamos quiénes más colocan. Todos resistencia. Perfecto. Muy bien, chicos. Esa sí es la resistencia. Vamos a identificar entonces cuál es la diferencia entre resistencia y resistividad. Bien, perfecto a los que me respondieron ahí en el chat. Vamos entonces a nuestra primera hora. Entonces vamos a realizar nuestro SQA. Vamos a colocar qué es lo que sé y qué es lo que quiero aprender. ¿De qué tema, compañeros? De la ley de Ohm. Y para final dejamos entonces qué fue lo que aprendí. Bien, les dejo entonces los 5 minutos. Tengo la hora con 13, a la hora con 10, 14, a la hora con 19 entonces. Continuamos. Bien, ¿qué es lo que sé y qué es lo que quiero aprender de la ley de Ohm? Les dejo entonces el minutito.
Muy bien, chicos, vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos entonces la ley de Ohm. Bien, en este caso, cuando hablamos de la ley de Ohm, recuérdense entonces, compañeros, que siempre vamos a hablar sobre el proceso de la resistencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre resistencia y resistividad? Recuérdense que la resistividad es algo de la naturaleza del elemento conductor. Bien, o sea, si estamos hablando de un metal, este metal puede tener una impureza y esta impureza entonces genera una resistencia al paso de la corriente eléctrica, pero se le llama resistividad porque es parte de la naturaleza del elemento. Mientras que ya una resistencia, vamos a llamarlo como un resistor, un elemento que nosotros podemos colocar dentro de un circuito, que lo que nos hace es esa oposición hacia la corriente eléctrica. Bien, por resistencia me responde a la ley de Ohm. Bien, recuérdese que en este caso, siempre que nosotros hablamos de una carga eléctrica, es porque vamos a trasladar los electrones de un punto A un punto B. En este caso tenemos el flujo de la corriente eléctrica que va a fluir a través del material. Aquí tenemos que identificar cuáles son buenos conductores o qué metales son buenos conductores y qué metales no son tan buenos conductores. En este caso, nosotros tenemos el oro, la plata, el bronce y el cobre, que son muy buenos conductores de una corriente eléctrica. Pero obviamente usted no va a colocar cables de oro en su casa. ¿Por qué? Porque es algo demasiado costoso. Bien, y si lo hace, no le vaya a contar a nadie, porque si no al día siguiente usted amanece sin luz y amanece obviamente sin cables porque se los han robado. Bien, por lo tanto, lo ideal es colocar entonces un cable de cobre que nos ayuda a electrones. ¿Por qué? Porque investiga y
¿Qué son malos conductores? El tejido adiposo, las vellosidades, o sea, aquí si usted tiene mucho vello en el antebrazo, también genera una resistencia. Las uñas y cicatrices hipertróficas, ¿bien? ¿Cuáles son esas cicatrices hipertróficas? Las que son abultadas, no sé si usted las conoce como queloides, porque son muy abultadas, son muy rígidas, ¿bien? Por eso es de que tampoco logra introducir adecuadamente una corriente eléctrica. Por lo tanto, repito, ¿cuáles son los tejidos buenos conductores? Son músculo, tejido conectivo y toda la parte del sistema vascular. ¿Bien? ¿Como cuáles? Venas, arterias. ¿Bien? ¿Quiénes son los malos conductores? Son tejido adiposo, uñas, vellosidades y las cicatrices hipertróficas. Bien, ahí tiene entonces, si usted ya tiene a un paciente que tiene un pliegue graso muy marcado, sabe que tiene que aumentar la corriente eléctrica porque ese tejido adiposo nos da una resistencia al paso de la corriente eléctrica para poder llegar al músculo y ser entonces hacer el paso de la corriente eléctrica adecuadamente. ¿Bien? Entonces, ejemplo, si yo le pongo a usted, usted ya sabe por la clase anterior cuáles son los tipos de corrientes eléctricas que va a estudiar en agentes físicos. Bien, en este caso, tenemos que saber si usted ingresa, o sea, usted ahorita es el fisio, ingresa un paciente a su clínica y le dice que tiene un dolor en la región en la región lumbar, ¿bien? Usted se percata que el paciente tiene una cicatriz hipertrófica, tiene un tejido adiposo muy marcado, o sea, tiene un pliegue graso muy grande en la región lumbar. Adicional, se percata que su paciente tiene mucha vellosidad. Tiene 3 de 4 elementos que son malos conductores de la electricidad. Usted coloca entonces una corriente y va a depender entonces la frecuencia que usted le va a colocar a su paciente, según las frecuencias que vimos cuando la sesión anterior. Bien, entonces usted va a colocar los electrodos. Ideal es que usted pueda rasurar o pueda quitar las vellosidades. Pero hay pacientes que no le gusta, entonces lo tiene que adherir al paciente, a las vellosidades. Bien, entonces tiene que aumentar la intensidad de la corriente eléctrica para que pueda pasar por la cicatriz hipertrófica, por la vellosidad y por el tejido adiposo para poder llegar al músculo, para poder llegar a la parte sensitiva y poder estimular y disminuir el dolor en su paciente. ¿Bien? Algo así viene un caso que tiene que analizar también en el examen, por favor. Ahora, vamos a hablar sobre los 3 elementos fundamentales en la ley de Ohm. Repito, los 3 elementos fundamentales en la ley de Ohm. ¿Cuáles son, compañeros? Tenemos la corriente y esta corriente la vamos a identificar con una I. Voltaje con una V y resistencia con una R. Bien, eso obviamente no se engloba la ley de Ohm.
Usted puede ver en esta parte inferior tenemos unos triángulos. Bien, tenemos esas tres variables que usted puede llegar a identificar para saber entonces cuánta corriente, cuánto voltaje y cuánta resistencia nos va a otorgar nuestro paciente. Bien, en este caso tenemos el voltaje, por ejemplo, aquí lo tenemos en rojo. ¿Qué pasa? Si usted tacha la V, le va a aparecer una I y una R. Bien, como están al mismo nivel dentro del triángulo, esto se multiplica. Por eso es de que me queda la fórmula de voltaje es igual a corriente por resistencia. Su unidad de medida es los voltios, son los voltios. Ahora vamos a hablar sobre la corriente eléctrica. Bien, usted ahora tacha la I y le queda V partido R. Entonces, usted sabe que la corriente eléctrica va a ser igual a voltaje partido resistencia. Su unidad de medida son los amperios. Ahora venimos con la resistencia. Usted tacha la resistencia y ve que está arriba la V y abajo la I. Y nos dice entonces la fórmula de la resistencia que es voltios partido corriente eléctrica. Su unidad de medidas va a ser entonces los ohmios. Bien, recuérdese que esto es muy fácil de encontrar obviamente dentro de las corrientes. Usted ya sabe qué tipo de corriente usted le va a colocar al paciente, qué tipo de voltaje le va a colocar y lo único que usted necesita sacar entonces sería su resistencia según el tejido que tiene. Entonces, solo sustituye los mismos números que usted le está colocando en el equipo y ya lo puede saber, ¿bien? Pero realmente, compañeros, usted lo tiene que saber por definiciones matemáticas, pero usted en la práctica necesita saber cuánto voltaje, cuál es el estímulo, cuál es el efecto terapéutico que usted desea obtener para poder tener, obviamente, el mejor tratamiento terapéutico. Bien, les voy a dejar este video. Me confirman, por favor, si lo escuchan para colocárselos con audio. Bien, es respecto a la ley de Ohm. Pero, ¿qué pasa de la resistencia natural al avance de los electrones? ¿Cuál es exactamente la naturaleza de la resistencia eléctrica? Bajo la influencia del campo eléctrico, los electrones se mueven por un metal como una canica cuando cae en un flujo viscoso. Si no fuera por la resistencia, acelerarían libremente como cuando un cuerpo cae en el vacío. Pero en la realidad se mueven con una velocidad media constante. La resistividad es como la viscosidad. Cuanta más tenga un material, más lentamente se podrá mover una partícula en su interior. Pero, ¿qué es lo que ralentiza los electrones? En otras palabras, ¿qué es lo que se opone al flujo de la electricidad en un conductor? En el interior de un metal, los electrones se mueven constantemente en todas direcciones. Aquí están representados algunos de ellos por unos puntos. Giran en órbita por todo el metal como si fuera una molécula gigante. Esta especie de flujo no encuentra ninguna resistencia. Tampoco crea una corriente neta que entre por un extremo y salga por otro. En esas condiciones, el conductor está en equilibrio electrostático. No hay campo eléctrico en su interior. No hay diferencia de potencial de un extremo al otro. Pero si una batería hiciera circular una corriente eléctrica, ese equilibrio se destruiría y se crearía un campo eléctrico en el interior del conductor. En el interior de un metal perfectamente cristalino, si se pudiera encontrar una muestra de él, los electrones móviles acelerarían continuamente como una moneda al caer en el vacío. Pero en el mundo real, los cristalinos no son perfectos. Tienen defectos e impurezas y sus átomos vibran con energía térmica.
Los electrones acelerados por la fuerza del campo eléctrico rebotan contra cada impureza comportándose como una bola en una máquina de juego. Todos esos rebotes, todas esas paradas y arrancadas producen la resistencia que impide que el electrón circule aumentando su velocidad. Por eso, los electrones se mueven a una velocidad media constante, creando una corriente constante bajo la influencia de una fuerza constante. Cuando los electrones tropiezan con las imperfecciones, hacen aumentar las vibraciones de los átomos. De ese modo, la energía eléctrica de los electrones acelerados se convierte en energía térmica de los átomos vibrando. Y hace aproximadamente 100 años, de ese calor salió una idea brillante. Si una resistencia adquiere calor suficiente, brillará. Y Thomas Edison encontró los materiales apropiados que brillasen con luminosidad. Fíjense que de esto de la luz, incluso hay una película muy, pero muy interesante donde compite obviamente Tesla con Thomas Edison. Y pues obviamente, no recuerdo si es Tesla directamente, pero sí ven el factor de la luz y todo eso. Y es muy interesante porque sí es lo que se refleja en la historia. Entonces, como para que usted la pueda buscar y la puedan observar. De aquí, chicos, realmente, si nosotros vemos la ley de Ohm, recuérdese que no hay como ese elemento 100% puro en donde los electrones puedan trasladarse adecuadamente. Aquí en esto siempre vamos a encontrar algún tipo de impurezas que lo que hace es que el electrón empiece entonces a toparse, a colisionar y eso genere aumentos de temperatura. Por eso es de que se llega a determinar obviamente pues que en base a esa resistencia es que ya tenemos el factor lumínico que ya lleva obviamente pues estudios más tarde, ¿bien? Cuando nosotros vemos entonces estos factores que me influyen dentro de la resistencia, así como lo hablábamos la semana anterior, que hablábamos de las interacciones, que pueden ser la interacción gravitatoria, la interacción electromagnética, la interacción fuerte, recuérdense que la corriente eléctrica va relacionada con la interacción débil, ¿bien? Esa interacción débil es porque va con los electrones y estos electrones pues son los que se van separando obviamente de los átomos y logran generar nuestra corriente eléctrica. Bien, a esto entonces tenemos que saber quiénes son buenos conductores. ¿Por qué? Porque tenemos que uno de los 4 factores principales es el tipo de material. Bien, ahora le pregunto a usted, compañeros, ¿cuál es el material que me genera un buen conducto? ¿Qué tejido, mejor dicho, qué tejido en el cuerpo humano son buenos conductores de la corriente eléctrica? ¿Eso puede venir en el examen? Venas y arterias. ¿Perdona? Que había dicho de las venas y las arterias. Venas, arterias, bien, Francisco. ¿Qué otra? Músculo y tejidos. Músculo y tejido. ¿Pero qué tipo de tejido, Fernando? Es tejido conectivo. Tejido conectivo. Muy bien, Ana. Muy bien, Adri. Bien, Uriel. Entonces, cuando hablamos de estos tejidos, sabemos entonces que son muy buenos conductores. Pero si estamos hablando en referencia a la resistencia, ahora le pregunto, ¿cuáles son los tejidos que se consideran como malos conductores? Tejido adiposo. Tejido adiposo el principal, bien. Y también digo que las uñas y las vellosidades. Uñas y vellosidades, ¿qué me iba a decir el compañero? No, lo mismo de vellosidades. Ok, vellosidades, bien, Francisco. ¿Qué más? Nos falta una. Las cicatrices. Las cicatrices hipertróficas. Perfecto, compañeros. Ahora tenemos que ver la longitud y el área transversal. Cuando nos referimos al área transversal, es el diámetro. Bien, la parte, obviamente, de un cable conductor, por ejemplo. Bien.
En este caso va muy de la mano con la parte longitudinal. ¿Por qué? Porque si yo tengo un elemento que es corto, perdón, que es amplio o un área de transversal grande y es corto, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener menor resistencia, ¿bien? Pero si yo tengo un diámetro bastante pequeño y aparte de es muy largo, ¿qué voy a encontrar? Mayor resistencia. Bien, hagan de cuenta entonces ahora, ejemplo, que Jonathan, por ejemplo, por exceso de pago de corriente eléctrica, se la cortaron. No la cortan por exceso de pago, ¿cierto? No pagó la corriente eléctrica y se la cortaron. ¿Qué pasó aquí? Viene entonces ahora José Miguel y le dice, no te preocupes, yo te voy a compartir corriente eléctrica desde mi casa. Yo vivo aproximadamente a 10 casas de tu casa. Va entonces José Miguel y compra un cable súper delgadito y compra aproximadamente 80 metros de longitud. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? Que entonces José Miguel, cuando conecta a su tomacorrientes y Jonathan conecta también a su tomacorrientes, no pasa la corriente eléctrica. Cuando tocan el cable está a una temperatura elevadísima. ¿Por qué? Porque no logran pasar los electrones fácilmente porque es un cable muy estrecho y demasiado largo. ¿Bien? Ahora, le dice Carmen, no te preocupes, Jonathan, yo vivo a 2 casas de tu casa. Y va Carmen entonces y compra un cable mucho más grueso. Y aparte de, compra, ¿qué le puedo decir yo? 20 metros, bien, de cable. Redujo la longitud y aumentó el área transversal. Por lo tanto, cuando conecta Carmen y conecta Jonathan, ¿qué pasa? Que tenemos un flujo de corriente eléctrica sin tanta resistencia. ¿Me doy a entender, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Puedes dar otro ejemplo, Lick, por fin? Claro. Lo vamos a colocar en el cuerpo humano. Dime. Entonces, entre más cerca, más corriente va a haber. Menor O sea, más resistencia. fácil va. Entre más corto, menor resistencia. ¿Bien? Ah, ok. Sí. Vale. Hagan de cuenta que este es un miembro superior. No soy muy buena dibujando con el mouse. Hagan de cuenta que este es un miembro superior. ¿Bien? ¿Qué vamos a colocar acá? Ejemplo, tenemos un electrodo en la parte del hombro y un electrodo en la mano. ¿Bien? ¿Qué pasó aquí? Ustedes van a estimular la longitud que nosotros encontramos en este paso de la corriente eléctrica es demasiado grande. Aparte de, vamos a encontrar diferentes músculos. Entonces, si nosotros tenemos esa longitud muy grande, ¿qué va a pasar? Que el miembro superior no sabe si contraerse o extenderse, que es la función principal, ¿bien? O se contrae o se extiende. Por lo tanto, que ahí tenemos una longitud muy grande y no nos va a generar un buen paso a la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque vamos a estimular demasiados músculos. Por eso, cuando nosotros colocamos una corriente eléctrica, lo colocamos a nivel de el uso muscular o el vientre muscular. Bien, acortamos el espacio, acortamos la longitud y ¿qué hacemos? Trabajamos únicamente en un músculo, o sea que aumentamos también el diámetro. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar acá músculos grandes, músculos pequeños, músculos grandes, después otro músculo pequeño. Entonces no va a tener un buen paso en la corriente eléctrica. Ahora, cuando usted lo reduce de espacio y trabaja en un solo vientre muscular, ¿qué va a encontrar usted? La contracción muscular adecuada. No sé si te quedó un poquito más claro este ejemplo, compañera, o te explico con otro ejemplo. No, ahora sí ya entendí, gracias. Ok, va.
Bien, entonces ya hablamos de la longitud y el área transversal. Nos queda entonces la temperatura. Ojo aquí. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un tejido adiposo bastante marcado, ¿qué pasa? Que usted va a encontrar una pequeña resistencia. Haga de cuenta, es que es muy feo dibujar una persona con obesidad. No puedo dibujarlo realmente. Pero usted imagínelo que lo está colocando en el área lumbar, que es en donde encontramos mayor concentración de tejido graso. Bien. ¿Qué pasa ahí? Como hay un tejido graso, usted tiene que aumentar obviamente el flujo de la corriente eléctrica. Cuando usted quita el electrodo, usted va a encontrar un eritema, un cuadrado rojizo, que es justo donde usted pegó el electrodo. Recuérdese que usted ahí lo que hizo fue aumentar la corriente eléctrica. Como había un tejido adiposo, aumentó la temperatura. Y esa temperatura hizo que hubiese mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Bien, no significa que no haya estimulado, solamente no lo estimuló adecuadamente para quitar el dolor o para reducir ¿cómo se llama? O aumentar, mejor dicho, la capacidad muscular. Bien, entonces recuérdese, si nosotros tenemos mayor temperatura, vamos a encontrar mayor resistencia. Si yo tengo menor temperatura, ¿qué voy a encontrar? Menor resistencia. Bien, recuérdese de eso porque por ahí viene una pregunta en el examen. Bien, vamos entonces ahora con Faraday. Antes de ingresar a Faraday, pregunto, ¿hay alguna duda sobre la ley de Ohm? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, Lic. Perfecto, Aranza. Muchísimas gracias. Bien, vamos entonces ahora con la ley de Faraday. Recuérdese que estas leyes son súper mega importantes para cuando usted esté en agentes físicos, por favor. Bien, vamos entonces ahora a hablar sobre esta ley. Realmente acá lo que a nosotros nos interesa de la ley de Faraday es el campo magnético, ese flujo magnético que me encierra a los electrones. Bien, por eso se le llama la jaula de Faraday. ¿Por qué? Porque prácticamente aísla a los electrones para que estos se movilicen adecuadamente. Cuando nosotros hablamos de este flujo, este campo electromagnético, recuérdese que es un campo que usted no va a ver, bien, que usted no va a sentir, pero a menos de que usted se ponga a jugar con los imanes, ¿se recuerda del ejemplo de la semana anterior? Que si usted se pone a jugar con los imanes y coloca la misma polaridad, usted va a sentir ese campo magnético de repulsión, ¿bien? De esto nos habla entonces también que se deben de producir una FEM. ¿Qué es una FEM? Una FEM es una frecuencia electromagnética. Entonces, cuando hablamos de esa FEM, tiene que tener una causa, un por qué se está dando. Sabemos que creamos una corriente eléctrica y que de esta corriente eléctrica se autogenera mi campo magnético. Y esto lo que me ayuda entonces es a trasladar mis electrones. ¿Bien? Obviamente que aquí va a ser directamente proporcional. Si yo tengo una corriente que la estoy induciendo, así mismo va a ser mi campo electromagnético. No porque voy a tener yo 2, 3 electrones, que se están pasando, me va a generar a mí un campo magnético masivo. No, si yo tengo el pase de una corriente eléctrica muy disminuida, voy a encontrar entonces un campo magnético igualmente disminuido. Pero si usted ve los cables de alta tensión, usted sabe que tiene cables usted sabe que tiene una corriente eléctrica muy grande y que ahí hay un campo magnético de atracción, lamentablemente, no es de repulsión, sino de atracción, y genera obviamente un campo magnético muy grande. Bien, por eso es que son muy, pero muy peligrosos los
cables de alta tensión porque el campo electromagnético es muy grande. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de esta jaula, nos dice obviamente que vamos a encontrar estos electrones, obviamente, que están siendo conducidos por la corriente eléctrica, pero que tiene este campo magnético que va obviamente a raíz del movimiento de los electrones. Bien, si usted ve esta imagen, estas líneas celestes es el campo magnético y la corriente está pasando obviamente por el centro del cable conductor. Bien, por lo tanto, usted tiene que saber qué es lo que esto le permite estudiar. En este caso, recuérdese que nosotros no podemos estudiar a niveles microscópicos, a ver, y decir, ahí va un electrón, allá va otro electrón, allá van 10 electrones, allá van 100 electrones. ¿Por qué? Porque usted necesita saber la reacción masiva de cómo se genera obviamente la corriente eléctrica y cómo esta nos ayuda a que haya un campo electromagnético que nos ayuda a tener la inducción de los electrodos. Bien, recuérdense que esto se da por medio de el trabajo. Recuérdese que el trabajo nos ayuda a nosotros a trasladar estos electrones, Estos electrones que nos ayudan obviamente a tener una corriente eléctrica. Bien, si yo no tengo el trabajo, que recuérdese que el trabajo es fuerza por desplazamiento y que esta fuerza requiere ¿de qué? De una energía de tipo cinético. Bien. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de estos enlaces, de esta ley de Faraday, tenemos que recordar nuestra interacción débil, ¿bien? Que va de la mano porque los electrones son los que se trasladan de un átomo a otro átomo, ¿bien? Rompemos o desplazamos esos iones con los electrones porque se están pasando de uno o a otro átomo, ¿bien? ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar acá? Un elemento en donde cerramos nuestro circuito y logramos entonces que haya una corriente que alcanza de un electrodo a otro electrodo. Bien, ejemplo. Voy a volver a hacer mi miembro superior. Recuérdense que no soy muy buena dibujando. Ahí. Bien. Me voy a regresar a parvulitos, a primero primaria, para volver a dibujar. Bien, entonces, ¿qué nos dice esto? Que yo tengo aquí un electrodo y tengo aquí otro electrodo. Bien, este electrodo obviamente va a hacer que la conductividad eléctrica se traslade de uno a otro. Bien, ¿por medio de quién? De los tejidos altamente conductivos. Esto lo que nos ayuda entonces es a tener una reacción química en nuestro organismo. ¿Cuál es esta reacción química? Se recuerda que la semana pasada teníamos la bomba ¿de quién? De sodio, que la vez pasada se los puse con S y P, de sodio y potasio. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué esto dónde se maneja, compañeros? Se maneja, haga de cuenta que esta es la neurona, el axón, el botón axónico. Esto pasa entonces en el axón, ¿bien? ¿Por qué? Porque usted va a dar esa despolarización de la membrana. Recuerde que usted tiene aquí su plano cartesiano, tiene la membrana, usted genera un estímulo y se dispara el potencial de acción, generando ¿qué cosa? La despolarización de la membrana por medio del ingreso de la bomba de sodio y potasio. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros tenemos ya esta relación que se da en el uso muscular o en el vientre muscular, ¿qué es lo que nos deriva esto? Uno, la primera ley de la termodinámica es la relación en la masa. Usted va a generar, así en palabras resumidas, y después le voy a explicar cómo es que se da. En la primera ley de Faraday vamos a encontrar la reacción de la masa.
ese buen ojímetro que usted va a sacar, ¿por qué? Porque usted va a ver la contracción muscular, porque usted sabe que hay un proceso químico que se está dando en el tejido. Bien, ahora, este proceso nos lleva a nosotros a establecer esta independencia del equivalente electroquímico. A mayor contracción muscular, mayor efecto electroquímico usted va a tener. ¿Por qué? Porque esto se da a nivel fisiológico. Esta parte que usted tiene aquí abajo, la segunda ley, se da a nivel fisiológico. Esto es lo que usted puede llegar a observar de las contracciones musculares que sabe que está pasando dentro del organismo del paciente. Bien, recuérdese, vamos a hacer un pequeño repaso de la fisiología. Aquí, por ejemplo, usted se recuerda que tiene la neurona, la motoneurona, haga de cuenta que esta es una neurona. Bien, tiene el botón axónico, perdón, tiene el axón y tiene el botón axónico. Me quedo como florecita. ¿Qué sucede acá? Nuestra bomba de sodio y potasio. Bien, esa bomba de sodio y potasio nos dice que hay un estímulo. Bien, usted tiene entonces ahora esta parte de la membrana que se ha despolarizado. Tiene el botón axónico que me va a liberar, ¿qué cosa? Mis neurotransmisores. Esos neurotransmisores se despliegan a través de la placa motora. Bien, ingresan a la fibra muscular por medio de los túbulos T. Estos túbulos T forman la triada. ¿Por qué? Porque tengo dos retículos sarcoplasmáticos que me van a liberar moléculas de calcio. Esta molécula de calcio se posiciona en la tropomiosina subunidad C, se contrae, libera los puntos de actina para que la miosina se conecte y haga la contracción muscular. Todo esto que usted está viendo acá, se da ¿en dónde? En la segunda ley. Bien, ¿por medio de quién? Por medio de el efecto electroquímico. Bien, y todo esto usted lo va a observar por medio de la contracción de la masa. ¿Me doy a entender, compañeros? Sí. Ok, perfecto. Esto lo van a profundizar un poco más en agentes físicos, pero necesito que usted se lleve ya esto bien clarito para que le sea más fácil comprender y cómo colocar una corriente farádica. ¿Bien? Para eso es que le estoy enseñando ahorita esto, para que usted pueda colocar una corriente farádica. Solo permítame, vamos a corregir esta diapositiva. No sé por qué, y lo corregí en la sesión anterior y no se modificó. ¡Ay! Un sacudo. ¿En dónde estoy? Aquí estoy. Ay, como... Ahí está, listo. Bien. Bien, cuando tenemos ahora la ley de Lenz, también vamos a hablar de la ley del cuadrado, del seno al cuadrado a la inversa. ¿Por qué? Porque vamos a ver las proyecciones de las luces. Bien, ahora con esta ley de Lenz iniciamos entonces con ese proceso de la onda lumínica. Bien, recuérdese que en la primera ley de la termodinámica hablábamos de ¿qué, compañeros? Hablábamos de la conservación de la energía, que nosotros no creamos ni destruimos la energía, sino únicamente la trasladamos o la transformamos. Bien, en este paso de la conservación de la energía, de igual forma, tanto térmicamente o eléctricamente, estamos trasladando una corriente o una energía a nuestro paciente, que va a tener un cambio fisiológico. Bien, recuérdese que cuando hablamos de una corriente eléctrica, siempre tenemos que tener una FEM. ¿Qué es una FEM? ¿Se recuerda? Una frecuencia electromagnética que nos ayuda a nosotros
a describir, obviamente, o que se llegue a generar ese cambio de la corriente eléctrica, ese traslado del punto A al punto B en el, ¿cómo se llama? En la corriente eléctrica. Bien. Por lo tanto, que aquí siempre tenemos una corriente que está siendo inducida, que la estamos introduciendo al paciente. ¿Por medio de quién, compañeros? Repito, por medio del trabajo. ¿Por qué? Porque es el que se encarga de movilizarme todas las partículas, en este caso los electrones, por medio del campo magnético, para que esto se traslade. ¿Bien? Esta ley de Lenz responde a la ley de Fleming, a la regla de Fleming. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una dirección. ¿Cuál es esa dirección? Para los que se recuerden, la sesión anterior hablábamos que la dirección de la corriente eléctrica va de una corriente más negativa a una corriente más positiva. ¿Por qué? Porque en la corriente más negativa encontramos mayor concentración de electrones. Y donde encontramos una corriente más positiva, tenemos una menor concentración de electrones. Bien, por lo tanto que una dirección ya la tenemos. Ahora nos toca identificar el movimiento que se da. Ese obviamente es el campo electromagnético, lo que nosotros observamos en esta caja de acá. Usted ve las flechas negras que es el campo electromagnético. Es el movimiento que se va a dar, ¿bien? Pero la dirección tiene que ir entonces en función de ¿qué? De la concentración de los electrones, que tenemos mayor concentración de electrones, tenemos una corriente más negativa. Y una corriente más positiva es porque tenemos menor concentración de electrones. Por lo tanto, si hablamos del pulgar, según la regla de Fleming, es el campo electromagnético, es el movimiento que me va a dar hacia los electrones, sabiendo que la direccionalidad que me introduce entonces el dedo índice es el paso de la corriente de mayor concentración de electrones a un paso en donde encontramos menor concentración de electrones. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Dudas? ¿No? Vamos a hacer una pausa de 5 minutitos, compañeros. Tengo la 11 con 1 minuto. A las 11 con 6 minutos, perdón, continuamos. Bien, 5 minutitos. Van a tomar agua si desean ir al sanitario. Por favor, ¿bien?
Muy bien, chicos. ¿Me pueden colocar su manita de que están acá? Levantado el de me gusta. Están acá, gracias Aranza. Gracias Jonathan, Adi. Gracias. Jocelyn, Fernando, Carmen, Carla, Elisama, Emanuel. Bien, muy bien, viendo que ya están todos aquí, perfecto. Muchísimas gracias, compañeros. Vamos entonces ahora a hablar sobre los principios básicos de la mecánica ondulatoria. Cuando hablamos de esto, tenemos que conocer la propagación de la onda, cómo es que se generan estas ondas. Entonces, todo esto nos lleva a identificar qué es una onda. Bien, una mecánica ondulatoria es una propagación de una perturbación que se da en un medio. Por ejemplo, si usted tiene un balde de agua y usted lo ve en aquella quietud, no hay ningún tipo de oscilaciones, y usted agarra una pequeña piedra y la deja caer, ¿qué va a pasar? Que usted va a generar una ondulación. ¿Por qué? Porque usted está introduciendo una energía en ese sistema, ¿bien? Entonces, cuando nosotros hacemos esa perturbación en el medio, la onda puede viajar por un medio gaseoso o por un cuerpo que sea lo suficientemente elástico para producir las ondulaciones, ¿bien? Cuando nosotros tenemos entonces este movimiento ondulatorio, recuérdese que vamos a encontrar esa perturbación que me va a provocar una onda. Por ejemplo, ahorita los fonemas que yo estoy emitiendo, el sonido, las palabras que yo estoy emitiendo, que me generan entonces un aumento de, una perturbación del medio gaseoso, ¿bien? Pero si usted... No sé si usted alguna vez ha realizado o ha intentado hacer estos vasos que están unidos por un cable, por una cinta. Yo lo he intentado hacer 5 veces y solo en 2 oportunidades me ha funcionado. ¿Qué he hecho para que funcione? No me pregunte. ¿Y qué he hecho para que no me funcione? Tampoco me pregunte. Solamente lo conecto y logra pasar, ¿bien? El sonido de un vaso por medio ¿cómo se llama? De la cinta hacia otro vaso, ¿bien? Entonces, eso es la fuente, obviamente, donde se puede llegar a propagar la onda, ¿bien? Recuérdese que usted va a imponer, va a impartir, obviamente, o va a compartir también un tipo de energía. Y estas energías también van a ser energías cinéticas, porque ahora vamos a mover, ¿qué cosa? El sonido, ¿bien? Cuando hablamos entonces del movimiento ondulatorio, las fuerzas que actúan van a entrar entonces proporcionalmente a la fuerza que estamos aplicando. ¿Qué significa esto? Que yo voy a decir que yo voy a realizar una transferencia de energía, pero me va a ejecutar un movimiento ondulatorio. Si yo aplico una menor fuerza, ¿qué pasa? El movimiento va a ser muy bajo. Pero si yo hago un movimiento muy fuerte, ¿qué va a pasar? Que la onda va a ser más alta, ¿bien? Si yo, por ejemplo, tengo esta imagen de acá, aplico una fuerza medianamente aplicable, que yo voy a llegar entonces únicamente hasta el nudo número 2, ¿bien? Va a ser una pequeña onda y que llega ahí nada más, ¿bien? Pero si yo aplico una fuerza mucho más grande, puedo llegar entonces al nudo 3, al nudo 4, al nudo 5, incluso pues hasta un nudo número 10, ¿bien? ¿Por qué? Porque va a depender esa fuerza que yo aplique en el medio. Entonces ahí vamos a tener esa perturbación del medio que puede llegar a ser, se puede trasladar. Es como cuando yo hablo bajo, ¿qué pasa? Usted apenas me escucha. Pero si yo hablo alto y grito y elevo mi voz, ¿qué va a pasar? El movimiento ondulatorio llega mucho más lejos, ¿bien? Pero si yo hablo bajito,
Apenas usted me va a escuchar. Por lo tanto, el movimiento ondulatorio va a ser muy bajo y eso es lo que nos ayuda entonces a comprender también cómo es que se da la perturbación en el medio. Bien, este movimiento ondulatorio puede ser continuo o puede ser una onda periódica. ¿Cómo puede ser este movimiento continuo? Usted tiene aquí este movimiento continuo, ¿bien? Pero también puede ser una onda periódica. ¿Por qué? Porque usted las va a separar, usted va a separar las ondas por medio de sus crestas. Y ahorita vamos a ver qué son las crestas, ¿bien? Usted va a tener una onda, una segunda onda y una tercera onda, ¿bien? Por lo tanto, usted va a tener este movimiento ondulatorio continuo, pero la onda periódica nos habla de que esta es una onda totalmente independiente a la que se da en el número 2 y a la del número 3. ¿Bien? La número 2 es totalmente independiente de la número 1 y de la número 3. ¿Por qué? Porque si yo hago un aplauso, genero un estímulo. ¿Bien? Hago un segundo aplauso, totalmente independientes, y genero un segundo estímulo. Y si yo hago una frecuencia, obviamente de aplausos, cada sonido genera una onda y cada onda genera un estímulo auditivo independiente. ¿Bien? Un estímulo ya pasó, ya lo procesé. Segundo estímulo y lo proceso. ¿Bien? Así lo mismo va a ser cuando usted coloque o una corriente eléctrica o un ultrasonido. ¿Por qué? Porque cada onda que usted produce va a tener una reacción fisiológica. Eso requiere entonces una perturbación producida obviamente por una fuerza que me va a oscilar. Bien, nosotros aquí vemos en esta imagen, observamos entonces una onda sinusoidal. ¿Por qué? Porque usted ve que tiene seno y coseno. Esta onda también es bifásica. ¿Por qué? Porque tiene una polaridad positiva y una polaridad negativa. Bien, usted puede aplicar una polaridad monofásica porque entonces solo va a tener un tipo de polaridad. Bien, a esto también podemos incluir una onda cuadrangular, una onda triangular o la sinusoidal. Bien, si nosotros analizamos estas ondas hacia el nivel fisioterapéutico, nosotros tenemos obviamente la sinusoidal, que es la más amigable con el cuerpo de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces una oscilación que va a sentirse más o menos como un hormigueo en nuestro tejido. ¿Bien? Ahora, si aplicamos una cuadrangular, es similar al hormigueo, solo que un poco más intenso, como que es un poco más seco el golpe que da. Bien, ahora, si lo comparamos con la onda triangular o dentada, esa se siente como cuando le están introduciendo muchísimas agujitas. No es desagradable, pero es como más picante, más intensa. Bien, como le digo, ahí usted tiene que probar las corrientes eléctricas para identificar y saber lo que yo le estoy diciendo, cómo se siente como hormigueo, como un hormigueo como que más brusco, más tosco, y obviamente pues el dentado, que serían como un montón de agujitas intensas que se están introduciendo. ¿Bien? Esos son entonces los tipos de onda que usted va a estudiar, que pueden ser monofásicas, pueden ser bifásicas, pueden ser sinusoidales, pueden ser cuadrangulares o pueden ser dentadas o triangulares. Bien, vamos a hablar entonces ahora acerca de las características de las características de las ondas. Tenemos que saber entonces qué es la amplitud. La amplitud me dice que es el recorrido máximo que va a dar mi onda. Bien, entonces, si yo lo observo en la imagen, aquí tengo amplitud. Entonces, la amplitud me va a decir cuán alto o cuán bajo es mi onda. Bien, ese es el recorrido que me va a dar por completo la onda. Bien,
Es como cuando usted se va al mar y ve la onda y dice, oh, esto sí va a ser grande, o mira, ay, no, esta es pequeña. Bien, usted va a ver esa amplitud del recorrido de la onda. Bien. Y la longitud, miren, ustedes pueden calcularla obviamente de inicio a fin de la, de la onda, pero es mucho más fácil identificarla de cresta a cresta o de valle a valle. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo y mucho más visual el poder decir. Imagínense que aquellas ondas que son muy pegaditas, de aquí que usted vea el inicio y el final, es más fácil sacarla de cresta a cresta o de valle a valle. Pero la pregunta es ahora, ¿qué es una cresta y qué es un valle? La cresta es el punto máximo que recorre entonces la amplitud. Bien, y el valle es el recorrido más bajo que recorre la amplitud. Por lo tanto, crestas, valle van de la mano con amplitud. Bien. Esta parte de la frecuencia, ojo aquí, compañeros, súper mega importante. ¿Por qué? Porque usted va a tener un número de ondas que va a pasar a través de un determinado momento. Cuando usted le expliquen las corrientes, cuando usted le expliquen el ultrasonido, las ondas de choque, usted va a hablar de una frecuencia de pulsaciones por minuto o por segundo. ¿Cuáles van a ser esas? 10 pulsaciones en 15 segundos, ¿bien? O puedes trabajar una frecuencia mucho más rápida. ¿Bien? Usted tiene entonces ahí una frecuencia mucho más rápida. ¿Cuál va a ser el estímulo? Mucho más rápido, ¿bien? Pero si usted hace un estímulo bastante lento, ¿qué va a encontrar? Una contracción bastante lenta. Si lo hace rápido, usted va a ver una contracción más rápida. Si usted hace una contracción medianamente rápida, usted va a encontrar entonces una contracción muscular en función de la frecuencia que usted está aplicando. ¿Me doy a entender, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Ok, gracias, Aranza. Bien, pregunto entonces, ¿qué es amplitud? ¿Algún voluntario? ¿Qué es amplitud? ¿No hay voluntarios? Vengo entonces a mi tómbola. A ver, mi tómbola. Emanuel Hernández. Emanuel Hernández, ¿estás por aquí, compañero? Emanuel Hernández. ¿No estás, Emanuel Hernández? A la 1. Emanuel Hernández. Rolón a las 2. Emanuel. La amplitud es el desplazamiento o máximo de onda. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Josué. Entonces, tenemos que la amplitud es el recorrido máximo que me va a generar entonces la onda. Perfecto, muchísimas gracias, Josué. Ahora, voy con otro que sería cresta. Veamos. A ver, Cristian Morales. Cristian Morales, ¿qué es entonces una cresta? Cristian Morales a la 1. Voy contigo, Aranza, dame chance. Cristian Morales a las 2. Aquí estoy. ¿Es el punto máximo que alcanza la onda? Perfecto, muy bien. Aranza, dime entonces qué es un valle. El punto mínimo que alcanza una onda. Perfecto. ¿Algún voluntario que me diga de dónde a dónde mido yo mis longitudes de onda? Desde la cresta hasta el primer valle, ¿no? No. No. Recuerda que tú lo vas a medir de cresta
a cresta, ¿bien? No puedes medir de cresta a valle porque si no te vienes para Sí, acá. porque si no, no es longitud, sí, es cierto. Ajá, entonces te vienes de cresta a cresta o de valle a valle. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a hablar ahora sobre los tipos de onda, pero que estas son obviamente por dirección. ¿Bien? Nosotros tenemos que saber ahora que la dirección puede ser transversal o puede ser longitudinal. En este caso, vamos a iniciar con las longitudinales. Bien, la longitud, la onda va a viajar a lo largo del elemento. Bien, a lo largo, longitudinal. O sea que cuando usted estimula el músculo o usted estimula el nervio del paciente, va a viajar longitudinalmente de la estructura anatómica. Bien, así como lo vemos en este a lo largo de todo el resorte. El estímulo que usted puede colocar de electroestimulación, ultrasonido. Ah, no, perdón, ultrasonido aquí no va. Entonces puede ser, sí, solamente electroestimulación y obviamente esto va a viajar a lo largo de la fibra muscular o a lo largo del nervio. Bien, recuérdese entonces, por favor. Ahora, si nos vamos con las transversales, usted va a tener aquí el tejido del paciente, pero la onda la va a producir a la profundidad. Bien, acá. Como cuando ve estas olas que ven acá, usted ve la onda que va para allá, pero lo que lo está realizando es la onda que viene para abajo, pero la proyecta. Bien. En el cuerpo humano es perpendicular. Usted tiene aquí el tejido del paciente, pero la onda usted la está introduciendo, está penetrando obviamente los tejidos del paciente. Bien, ejemplo es el ultrasonido. Haga de cuenta que este es un ultrasonido. Bien, este ultrasonido usted lo aplica en el tejido del paciente. Bien, pero la proyección del ultrasonido es hacia una profundidad. Bien, usted genera, así como ve estas ruedas aquí adentro del mar, usted está produciendo lo mismo en el cuerpo humano. Eso se llama cavitación, pequeñas burbujas de aire que usted está introduciendo en el tejido que provoca aumento de la temperatura. Bien, entonces ahí tenemos esa parte de la onda transversal. ¿Me di a entender, compañeros, de la longitudinal y la transversal? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Puede explicar otra vez la longitudinal, por fin? Claro. Gracias. Para servirte. Cuando nosotros hablamos de la longitudinal, recuérdate que nosotros podemos hablar de una pulsación que vas a generar a lo largo de un tejido. Bien, haz de cuenta que tienes el cuádriceps. Ahí. Tienes el cuádriceps, haz de cuenta que este es el cuádriceps. Ay, no. Que no soy muy buena dibujando. Cuádriceps, vamos a hacer una flexión de rodilla. Bien, esta es tu rodilla, este es tu pie obviamente, y aquí tienes cuádriceps, ¿bien? Tú colocas un electrodo y otro electrodo. El estímulo no te va a atravesar la pierna acá. Claro que no. ¿Por qué? Porque el circuito, si tú lo ves, va hacia lo largo de la fibra muscular. Por lo tanto, el estímulo viaja longitudinalmente de electrodo a electrodo, pero longitudinalmente del músculo. Aunque, por ejemplo, si tú colocas un electrodo en tibiales y un electrodo en gastronemios, esto no te va a funcionar.
¿Por qué? Porque aunque la corriente sea transversal, estás trabajando con un tibial y con un gastrocnemium. Y entonces no te va a generar la contracción. Recuérdate que ambos músculos tienen diferente, te va a dar diferente estímulo, bien, diferente movimiento. Entonces tienes que saber cuál es la función principal para poderlo desarrollar. No sé si me di a entender ahí, compañera. Ya, gracias. Perfecto. Bien. Tenemos entonces aquí el movimiento ondulatorio periódico. Recuerde que de aquí en adelante, cuando a usted le hablen de una frecuencia, usted va a tener entonces ya que referirlo hacia los pulsos. Bien, una frecuencia va a ser entonces una pulsación por minuto o por segundo. Bien, ¿cuántas serían? Esas contracciones, esos pulsos, obviamente, son los que usted va a determinar, que va a dosificar en su paciente. Bien. Tenemos entonces este movimiento ondulatorio periódico, que tenemos obviamente las ondas que pueden encontrarse con objetos que pueden ser fronteras. Bien. Esta va a ser la propagación. ¿Cómo es que se genera la propagación de las ondas? Por medio de la reflexión, de la rarefacción, de la dispersión y de la difracción. Bien, esto nos lleva a nosotros a tener la reflexión, que es cuando la onda viaja, encuentra una frontera y regresa al origen, bien, al medio que lo originó. Por ejemplo, cuando usted grita en unas montañas, usted va a escuchar el eco, porque regresa, hay una reflexión de la onda sonora. Pero si usted coloca una luz en un espejo, usted alumbra y usted ve la luz que se refleja a la pared o a otro lado. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar esa reflexión, ese regreso hacia el punto original. Bien, esa sería la reflexión. Ahora, la rarefacción. Esto es algo muy poco común que se da. Por ejemplo, yo tengo aquí este cuaderno, solo me voy a poner para verme, porque si no, no sé qué me están viendo. Ahí está. Usted tiene acá, por ejemplo, un cristal. Bien, este cristal lo que hace es de que cuando entra en contacto con la electricidad, se contrae y se elonga. Se vuelve, no quiere ahorita el libro, ahí está. Se contrae, se elonga. Se contrae, se elonga, se vuelve a contraer y se elonga. Todo este movimiento que hace genera una onda de aire. Usted lo puede hacer ahorita con su libreta. Usted hace ese movimiento y cuando lo cierra, siente una onda de aire que le da. Bien. Por lo tanto, que esto lo que da es que está aquí el cristal, entra en contacto con la corriente eléctrica y lo que hace es expandirse. Bien, y cuando regresa a su punto original, a volverse a elongar, ¿qué pasa? Genera esas ondas, ¿bien? Esa onda se llama rarefacción y es la que va a introducirse, obviamente, al tejido. Es lo que penetra, obviamente, el medio donde se le está colocando. Esta palabra de rarefacción la van a volver a escuchar en ultrasonido, ¿bien? ¿Por qué? Porque este efecto de rarefacción y de contracción se da en el efecto piezoeléctrico que se da a nivel del ultrasonido. ¿Bien? Vamos entonces ahora con la dispersión. La dispersión entonces nos habla obviamente de la focalidad de la luz. Aquí es donde vamos a encontrar también el efecto ¿cómo se llama? De la ley del cuadrado del seno al cuadrado al inverso. ¿Por qué? Vamos a hablar entonces de una proyección de luz. No sé si usted logra ver ahí. Cuando yo aproximo mi celular, ¿qué pasa?
la luz se concentra, pero si yo la alejo, ¿qué pasa? Se distorsiona, se genera mayor proyección de luz. Lo mismo ocurre cuando yo coloco encima de la mano, encuentro mayor concentración de luz. Pero si yo la pongo, en una inclinación, vean que la altura la mantengo, solo cambio la inclinación y ahí lo que hace es una proyección más alargada de la luz. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a comprender, obviamente, la dispersión. Se va a quitar la lámpara. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a encontrar, obviamente, el efecto de la colocación del uso de la onda lumínica, ¿bien? Por medio de la dispersión. Por eso necesito que usted estos conceptos los lleve presente la próxima semana. Bien, sería nuestra última sesión de física aplicada a la fisioterapia. Tenemos entonces esta difracción. La difracción se refiere entonces al borde que nosotros podemos encontrar en los elementos donde vamos a colocar una onda. Bien, si usted encuentra el borde y es muy amplio, ¿qué va a pasar? Usted va a saber que las ondas van a introducirse más fácilmente, que va a tener muy poca reflexión, que muy poco se regresa al punto principal, sino que la onda pasa más fácilmente. ¿Qué ven ustedes en esta otra imagen? El borde es mucho más cerrado. Y si usted se da cuenta, la onda que pasa a esta parte del elemento es menor a la que se queda en el efecto que se está realizando. Por lo tanto, va a encontrar usted una mayor reflexión. O sea que aquí depende de la longitud de la onda y del tamaño del borde. ¿A qué nos referimos con esto? Si usted tiene un tejido adiposo, si tiene una cicatriz hipertrófica, usted va a encontrar menor proyección de la onda y va a generar obviamente una resistencia a la onda. ¿Bien? Vamos a tener entonces el resumen de nuestra sesión de hoy. Las ondas se clasifican entonces por medio de la propagación, que pueden ser mecánica y de electromagnetismo. Ahorita la vamos a volver a explicar, ¿bien? El movimiento ondulatorio, que puede ser pulso o perturbación, o la onda periódica. Por la propagación, que ya vimos que es longitudinal y transversales, y dimensionales, que serían uni, bi y tridimensional, ¿bien? Vamos a hablar un poquito acerca de estas. Mecánica, recuérdese que es una onda que puede viajar en el estado gaseoso por un medio sólido, pero que sea completamente elástico para producir las ondulaciones. Encuentra un objeto, ¿cómo se llama? Un trayecto, un objetivo, y obviamente tenemos una retroalimentación de la información. Electromagnetismo, esto usted lo va a conocer como rayos X, que obviamente esto tiene un efecto de saber qué es lo que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo. Toda la parte más blanca nos identifica la parte más sólida. La parte que está aquí en gris nos dice entonces que es el tejido blando de nuestro organismo y la parte roja es el contenido de gas que nosotros encontramos en un elemento. Bien. Pulsos o perturbaciones, que lo que acabamos de ver fueron los tipos de... ¿Puedes repetir eso, Miss, por favor? ¿Cuál? Lo del punto rojo, por favor. ¿Punto rojo? Ah, en los rayos X. Sí, por favor. Con mucho gusto. La parte blanca que tú ves es la parte más sólida, lo que representa la estructura ósea. Bien. Este punto que vemos acá, si lo ves, hay una parte más grisácea. No se ve tan blanca como la estructura ósea. Esto nos dice que es un tejido blando el que nosotros tenemos. El músculo, obviamente el tejido tegumentario, o sea, la piel que tenemos nosotros ahí. Bien. Y donde encontramos el punto negro, perdón, el punto negro no, sino donde tenemos el punto rojo en el fondo negro es porque hay mayor concentración de gas.
Ejemplo, si a ti te toman una imagen de los pulmones y sale negro, no te asustes, es el aire que tienes en los pulmones. Pero si te salen puntos blancos, es porque hay concentración, obviamente, de líquidos dentro del pulmón. ¿Sí? No sé si me di a entender ahí. Sí, muchas gracias, Miss. Para servirte. La onda periódica que me había quedado era entonces que son totalmente independientes. Recuérdese que cada estímulo, cada onda genera un estímulo totalmente independiente de la segunda onda que venga. Sí es continuo, pero cada onda es periódica. Bien. Longitudinales que viajan a lo largo del medio. Transversales que viajan perpendicular al medio. Y nos queda entonces por último uni, bi y tridimensional. Las unidimensionales las podemos aplicar con electroestimulación. Bien, las bidimensionales las aplicamos por medio del ultrasonido o onda de choque. Bien, ¿por qué? Porque esta también rompe como que fuera un golpeteo, entonces también introduce la onda transversalmente. Y esta tridimensional no es que nosotros la coloquemos como un agente físico, sin embargo, nos ayuda a poder leer un electrocardiograma. Bien, no es que nosotros lo apliquemos como tal en un agente físico, pero sí nos ayuda a comprender. Ahora los electrocardiogramas, los más modernos, vienen así, tridimensionalmente. ¿Bien? ¿Dudas, chicos? ¿No hay dudas? El unidireccional, ¿cuál era? Disculpe. Unidireccional la podemos trabajar con las longitudinales, que es un estímulo que vas a provocar por medio de electroestimulación. ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí, gracias. Profa, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la uni y la bidireccional o cómo? Bidimensional. Ah, eso, perdón. Por ejemplo, la unidimensional es que solo vas a tener un plano, ¿bien? Que lo vas a trabajar obviamente en un tejido. La bidimensional es porque tú la vas a proyectar hacia adentro. Es como cuando, así como lo ves acá, si tú tienes un balde de agua, está quieto, pero si tú le dejas caer una piedra, ¿qué haces? Una onda bidimensional, porque tienes altura y tienes anchura. Lo mismo cuando colocas tú un ultrasonido, también vas a tener este tipo de onda. No la vas a observar, pero la estás proyectando dentro del tejido del paciente. Hay una técnica que se llama ultrasonido subacuático, que ahí sí puedes ver las ondas que te genera el ultrasonido. ¿Por qué? Porque el ultrasonido son pequeñas vibraciones que tú vas a generar y puedes llegar a hacer esas pequeñas ondulaciones. No sé si me di a entender, compañera. Sí, ya está más claro, gracias. Ok, para servirte. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? No hay dudas, entonces pasamos a nuestra actividad, que vamos a realizar un mapa cognitivo de cajas en donde vamos a colocar las definiciones de resistencia, resistividad que vimos en la clase asincrónica, ley de Ohm, la ley de Faraday y la ley de Lenz, que las vimos también, la mecánica ondulatoria, lo que vimos de la mecánica ondulatoria con la relación hacia la fisioterapia. Bien, los voy a formar en salas de 4 personas. Tenemos las I40 a las I50, entonces regresamos. ¿Y podrías repetir la actividad? Con mucho gusto. Tenemos la actividad vas a realizar un mapa cognitivo de cajas en donde vas a colocar únicamente las definiciones. Puedes colocar imágenes, ¿bien? Pero lo que yo necesito es que repases las definiciones, qué te dice cada una de ellas, y la relación que vas a tener hacia la fisioterapia. Todo lo que vimos hoy, ley de Ohm, ley de Faraday, ley de Lenz,
la mecánica ondulatoria y todo lo que vimos de la mecánica ondulatoria. No sé si te quedó claro. ¿No? ¿Hola? Sí, entonces de cada uno se tiene que poner un ejemplo de la fisioterapia. Es correcto, compañero. De o de todos los conceptos que vimos. Es correcto, compañero. Así es. Ok. Bien, va. Tenemos entonces las y 41, las y 51, entonces regresamos.
Solo estoy esperando que se terminen de cerrar las salas. Ok, bien. Voy a mi tómbola. A ver, Aranza. Aranza, ¿estás por aquí? Aquí estoy. Aranza, ¿me puedes compartir, por favor, qué fue lo que aprendiste en esta sesión? Ay, pues muchas cosas. Pues lo de las ondas, lo de, ¿cómo se llama? Lo de valle y lo de las crestas, ¿era? Ajá. Eso yo no lo sabía y tampoco cómo funcionaban las ondas longitudinales y transversales. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas de la sesión? Clase, pero todo claro. Ah. Bien. Adi, Mariana, ¿estás por aquí? Adi, Mariana. Sí, aquí estoy, perdón. Ok. ¿Me puedes compartir qué fue lo que aprendiste hoy en la sesión? Bueno, yo creo que lo que más se me quedó fueron lo de las leyes. Ajá. Y lo de las ondas. De las leyes, la primera que vimos, que es la de Ohm, es la que va a estudiar los efectos de la resistencia. Ajá. Y bueno, hablando de las ondas como tal, sí se me quedó lo de la amplitud y la longitud de la onda, que la amplitud va a ser como el desplazamiento de la onda y la longitud va a ser la distancia. Y ya. ¿Alguna duda? No, ninguna. Gracias. Perfecto. Para servirte. Bueno, por el tiempo, pues terminan su SQA, por eso les pregunté ahorita cómo que habían aprendido, por favor lo terminan y lo suben por favor a Moodle para que yo lo pueda leer en portafolio. ¿Bien? Ahí se fue. Tenemos entonces que, recuérdense que la resistencia va a ser ese elemento que nos va a detener obviamente una corriente eléctrica, que va a depender mucho de la naturaleza del material o del tejido, que ahí podemos tener esa resistividad, pero la resistencia va a ser obviamente al elemento que nosotros colocamos como el lentecedor, ¿verdad?, de una corriente eléctrica. Bien. Y de la mecánica ondulatoria, recuérdense que tenemos que identificar las características, los medios en los cuales se puede propagar. Y dentro de la fisioterapia, recuérdense el poder utilizar un ultrasonido, una onda de choque, para poder colocar pues, y ver mayor beneficio en un proceso de rehabilitación. Bien. A la pregunta que teníamos al inicio a la pregunta que teníamos al inicio, la respuesta es resistencia. Bien, ¿qué vamos a ver entonces la próxima semana? Circuitos en serie y paralelo, impedancia y tipos de corriente. Bien, eso sería todo por hoy. Entonces, los veo en nuestra próxima sesión. Nos vemos. Se me cuidan, chicos. Hasta la próxima. Adiós, Lick, bonita tarde. Igualmente. Adiós, Lick, lindo día, gracias. Igual, chicos, se me cuidan.